Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Ángelo Rico. Hoy es el día domingo 5 de enero del año 2020. En este preciso instante ya faltan 360 días para que se termine el año. Y sigo con este tema de cómo puedo cambiar mis resultados para poder cambiar mi vida. Creo que el mes de enero es fantástico para proponernos cambios que puedan ser importantes y que puedan ser relevantes para lograr nuestros sueños más importantes. Recuerdo que cuando yo era pequeño veía todos los días en la tarde un programa científico, pero muy pedagógico, que se llamaba Cosmos. Este programa era dirigido por el ya fallecido Carl Sagan. Ese programa me encantaba porque en él Carl Sagan te explicaba temas que eran científicos, pero de manera muy digerible. De hecho, yo tenía 5, 6, 7 años y yo me lo veía y comprendía todo. Explicaba los diferentes planes de la NASA para ir al espacio, para ir a distintos planetas. Te hablaba de Copérnico, te hablaba de las personas que hicieron los desarrollos matemáticos más importantes, te contaba la biografía de los grandes físicos, de los grandes astrónomos. Era fabuloso porque te ponía a soñar. A través de la ciencia, Carl Sagan te ponía a soñar. Recuerdo que en uno de los capítulos de Cosmos, Sagan estaba explicando la misión Vikingo, que en los años 80 la NASA estaba enviando era un proyecto para ir hasta Marte. Era un proyecto muy importante y Carl lo que estaba explicando era todos los detalles de este proyecto y cuáles eran sus objetivos y las máquinas y todos estos planes de vuelo, cómo iban a llegar, cómo iban a regresar, etcétera. En algún punto de la explicación del proyecto Vikingo, Sagan dice algo como lo siguiente: observen ese puntito azul que se ve allá en el fondo. La verdad era que no se veía nada porque solamente se veía como la galaxia, o mejor el universo de color negro, y algunas estrellas en el fondo. Y entonces él hacía un acercamiento y todavía no se veía nada, y hacía otro acercamiento y todavía no se veía nada, y cuando ya hizo varios acercamientos se comenzó a observar un pequeño puntito azul. Y entonces él decía: ese puntito azul que acabamos de ver es la Tierra, es nuestro hogar. Entonces, después de esto, él decía: solamente hace falta un pequeño error en el cálculo matemático para que la operación Vikingo termine en cualquier parte del universo. Es decir, es lo que intentaba explicar, y a ver si yo lo puedo explicar también. Ellos tenían que seguir en una dirección exacta para regresar a la Tierra. La nave espacial tenía que ir en una trayectoria muy exacta para poder regresar a la Tierra. Él decía: solamente haría falta una equivocación de una millonésima de milímetro. Imagínense cuál es el tamaño de una millonésima de milímetro. Solamente haría falta un error en el cálculo de una millonésima de milímetro para que la misión Vikingo terminara en cualquier parte del universo menos en la Tierra. Claro, esto es asimilable a cualquier cosa que nosotros hagamos en la vida. Solamente hace falta de nuestra parte un pequeño error de cálculo para terminar en ninguna parte, o para llegar a los 60 años viviendo debajo de un puente, o para llegar a los 70 años pidiendo limosna en la calle. O sea, solamente hace falta un pequeño error. ¿Cuál es la forma en la que... Ahora, ¿cómo podríamos entender? Hasta este punto yo creo que es claro que ir en una o en otra dirección depende de nuestra parte, de las acciones que tomemos, de cuáles son los hábitos que desarrollamos a diario, y la acumulación de estos hábitos, la acumulación de resultados de esos hábitos nos llevará en una dirección que podría ser buena, o nos podría llevar en otra dirección que podría ser mala. Entonces, si supongamos, y esto es lo que yo esperaría, por supuesto, supongamos que nuestro objetivo es ir en una dirección que es buena. Una dirección buena es mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestro nivel de ingresos, mejorar lo que hacemos, mejorar todas aquellas cosas de las que disfrutamos, etcétera.
Entonces, estoy seguro que nuestro propósito es ir en una dinámica ascendente. Supongamos que ese es nuestro objetivo. La única forma de lograr ese objetivo es siendo más productivos. Y aquí hacer un pequeño paréntesis. La riqueza está asociada a mayores niveles de productividad. Es decir, dos personas en el mismo país, con el mismo origen, con la misma educación, de hecho viniendo de la misma familia, del mismo barrio, de los mismos padres, y dos personas casi iguales en todo el entorno en el cual se han desarrollado, dos personas tan parecidas podrían tener resultados en la vida muy disímiles, o sea, resultados en la vida muy diferentes. Entonces, la riqueza está asociada a mayores niveles de productividad. Cuando nosotros hablamos de mayores niveles de productividad, a lo que estamos haciendo referencia es a hacer más, es decir, lograr que el resultado sea mayor, incluso con los mismos ingredientes o teniendo el mismo capital o el mismo conocimiento. La productividad lo que quiere decir es que cada vez hacemos más con lo mismo, o cada vez hacemos más incluso necesitando menos de lo que necesitábamos antes para lograrlo. Y yo les puedo poner millones de ejemplos en este sentido. Yo recuerdo que hace algunos años, dentro de mis actividades diarias, yo hacía una labor muy puntual que de hecho era mecánica, repetitiva. Y esta labor, tal como yo lo hacía, la manera en la que yo lo hacía, me demoraba, por poner un ejemplo cualquiera, un número cualquiera, me demoraba diario 15 minutos. En algún punto, creo que leyendo un libro, identifiqué una herramienta para realizar esa misma labor, esa misma actividad en 1 o en 2 minutos. Entonces observen que pasé de realizar una actividad que duraba 15 minutos a hacer lo mismo, pero en 1 minuto o en 2 minutos. Eso es productividad. Tú haces más con menos. En este caso yo estaba haciendo lo mismo, pero en menos tiempo. Eso también es productividad. Entonces, la productividad, ¿por qué está asociada a la riqueza? Siempre tenemos que tener presente que estamos en la era del conocimiento. Y la era del conocimiento lo que nos quiere decir es que no es necesario tener capital, o no es necesario tener dinero, o nacer en una familia adinerada, o recibir una herencia o ganarse la lotería. No es necesario eso para conseguir dinero. Lo que se necesita es conocimiento, pero conocimiento aplicado, conocimiento ejecutable, conocimiento aplicable, accionable. Entonces, la era del conocimiento, lo que hace el conocimiento es elevar nuestros niveles de productividad. Por ejemplo, un chico en el cuarto de sus padres, siendo muy potente utilizando el internet y utilizando todas las herramientas que nos proporciona incluso de manera gratuita la vida moderna, ese chico podría ser más productivo que una gran multinacional, porque la gran multinacional tiene un peso que es su burocracia y es como ellos hacen las cosas, y probablemente eso les ralentiza la evolución o la innovación, y esa pesada carga no la tiene este chico que está en la habitación o en el cuarto viviendo con sus padres. Por ejemplo, otro ejemplo de productividad es, por ejemplo, Facebook creo que tiene 2.000 empleados, y General Motors creo que tiene 150.000 empleados. Y resulta que Facebook factura lo mismo que General Motors, pero para lograr ese tamaño de facturación solamente necesita 2.000 empleados, que es lo que tiene actualmente, y General Motors necesita 150.000 empleados. ¿Quién es más productivo? Lógicamente Facebook. ¿Facebook en qué se basa? Pues en la era del conocimiento y en la era del internet. Entonces observen que lo que nos ofrece la era del conocimiento y la era del internet, por supuesto, es lo que nos ofrece es la posibilidad de ser más productivos, de hacer más con menos, o de hacer más en menos tiempo, de lograr más
necesitando menos recursos o necesitando menos apoyos como punto de partida. Y allí es donde uno le encuentra explicación a que existan tantos jóvenes que se vuelven multimillonarios en esta era del conocimiento y en esta era del internet, porque ellos realmente es que no necesitan nada, lo que necesitan es conocimiento aplicable, accionable y ejecutable, ponerlo en práctica en algo muy concreto que resuelve problemas o que hace la vida de las personas más fáciles. Eso lo apalancan y eso a través de la tecnología ellos se ponen en piloto automático y atienden a millones de personas. No ponen la tienda de barrio o el negocio de barrio, que era lo que hacían nuestros padres o nuestros abuelos, sino que ponen una tienda global, porque eso es internet, una tienda global que te permite atender a millones de personas. Pero eso ya me llevó a otra discusión que no es la que yo quiero en este momento. Lo que yo quiero que entendamos es que la riqueza está asociada a la productividad. Ahora, ¿de qué depende la productividad? La productividad, ser verdaderamente productivos, depende de nuestro nivel de enfoque. Cuando uno se mete en temas de productividad, uno se encuentra, por ejemplo, con fórmulas o con teorías como la ley de Pareto. La ley de Pareto, ¿qué es lo que te dice? Te dice que es el 20% de tus acciones, es el 20% de lo que tú haces, lo que genera el 80% del resultado. Por ejemplo, si vamos a una iglesia, el cura de la iglesia te dirá que el 20% de los feligreses generan el 80% de las limosnas. Y así es en todos los negocios. En cualquier negocio, el 20% de los clientes generan alrededor del 80% de la facturación. Y así es, son muchas cosas en la vida. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el éxito es enfoque. Porque el enfoque es lo que eleva la productividad. Y cuando nosotros logramos ser productivos, aumentamos las probabilidades de ser ricos o de construir una fortuna. Ahora, ¿qué es lo que verdaderamente nos puede dar el enfoque? Es decir, ¿yo cómo logro enfocarme? La única forma de enfocarse es a través de las metas. Cuando tenemos metas claramente definidas y tenemos un plan detallado para lograrlas, eso es lo que nos da el enfoque necesario para ser productivos. Si ven cómo esto tiene una secuencia lógica, las metas es lo que nos da el enfoque. En este tema de la ley de Pareto o la ley de 80-20, uno lo que entiende, y es lo que yo he entendido a lo largo de los años, y es la razón por la cual yo me he vuelto altamente productivo, y esa productividad tiene que ver con mi especialización, es decir, yo me he enfocado en algo, y ese enfoque es producto precisamente de mis metas. Lo que yo he comprendido es que construir una fortuna, tener éxito financiero, éxito profesional e incluso éxito personal, depende de atender a diario a nuestra roca. ¿Qué significa la roca? La roca es aquella cosa que nosotros tenemos que hacer porque produce el 80% de nuestro resultado. Todo lo que es diferente de la roca, nosotros lo podemos delegar, lo podemos eliminar o lo podemos tercerizar o podemos hacer con ello lo que queramos, incluso aplazar hacerlo. Pero lo que es la roca, a eso sí que tendremos que dedicar toda nuestra energía, toda nuestra disciplina, todo nuestro conocimiento y todo lo que se necesita para desarrollar nuestra roca. Aquí lo importante entonces es determinar cuál es nuestra roca. Esa es la clave de todo. ¿Tú sabes cuál es tu roca? Cuando amaneces el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, cuando amaneces, cuando tú te despiertas, ¿tú tienes clara cuál es tu roca? La única forma de tener claramente detallado en nuestra mente cuál es nuestra roca, aquello que determinará el 80% de nuestros resultados en la vida, la única forma de determinarla es con metas claras y precisas y tener un plan detallado para lograr esa meta. Fíjense cómo todo va teniendo esta secuencia lógica. La productividad es lo que determina nuestro nivel de riqueza. La pobreza, cuando tú analizas a cualquier persona pobre, tú las analizas al detalle y te das cuenta que son personas
altamente improductivas. Hacen cosas, marean la perdiz, pierden el tiempo, son procrastinadores profesionales, aplazan las cosas importantes, ven mucha televisión, mucho fútbol, muchas telenovelas. La pobreza está asociada a la improductividad. En cambio, cuando tú analizas a alguien que es rico o alguien que tiene éxito profesional, financiero, etcétera, tú te encuentras que esas personas son altamente productivas. Y cuando las detallas todavía más, te das cuenta que esa alta productividad ocurre porque ellos se enfocan en su roca. Y cuando los analizas un poco más, te das cuenta que ellos tienen muy claro cuál es su roca, precisamente porque tienen metas claramente definidas. Es decir, aquí el centro de todo son las metas. Las metas es lo que determina si nosotros llegamos a nuestro destino o si nosotros terminamos en cualquier parte del universo o si nosotros terminamos nuestras vidas debajo de un puente pidiendo limosna en las calles, dependiendo del gobierno o dependiendo de los hijos o dependiendo de alguien más porque no fuimos capaces de tomar el control de nuestra vida. Si para ti estos temas se te hacen interesantes y crees que vale la pena ahondar en esto y aprender cómo utilizar, cómo elaborar tus metas, cómo identificarlas, cómo desarrollar un plan estratégico para lograr tus metas y tus objetivos, recuerda que el próximo lunes 20 de enero dictaré el seminario en vivo y online, cómo construir tus metas para tener una vida mejor. Si crees que este tema es importante o puede ser importante para su vida, revisa los detalles debajo de este video, revisa el link. Y además te digo lo siguiente, para las primeras 50 personas que reserven su participación en este seminario que es en vivo y es online, es decir, lo puedes realizar desde cualquier ubicación geográfica con conexión a internet, no importa el país en el que te encuentres. Para este seminario tenemos la siguiente promoción, y es que su valor es de 19,90 €. Aquí en Experium nunca hemos hecho un evento tan económico, y realmente lo hago económico porque quiero que todos participen. La mayor razón para el fracaso financiero y profesional son las excusas. Con este precio no hay excusas, es decir, si no tienes 19 euros, es que no tienes nada. O sea, no has comenzado, ni siquiera estás en el punto cero, estás en el menos 20. Entonces yo lo que quiero es que la mayoría de personas posibles se quite las excusas. Y para barrer todavía más con las excusas, las primeras 50 personas recibirán gratis el Máster de Libertad Financiera y Finanzas Personales. Un seminario que tiene un valor de 250 €. Solo para las primeras 50 personas. Si esto tiene sentido para ti, revisa el link, revisa los detalles y reserva tu participación. Este seminario será grabado, por lo cual si no puedes estar el día y la hora del evento, lo podrás igual disfrutar e interiorizar el día y la hora que más te convenga. Entonces no hay excusas, revisa los detalles, están aquí abajo y pues nada, nos vemos el 20 de enero. Hasta pronto.